Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Psicólogos en Proceso. Hoy especialmente queremos invitarte a escuchar, pero de verdad a escuchar. Porque cuando hablamos de esquizofrenia solemos ver muchas posturas. La estigma del miedo, la del prejuicio, pero pocas veces escuchamos la voz de quienes viven esta experiencia. Este episodio se llama especialmente Escuchar la voz detrás del silencio. Y queremos acercarnos a lo que sienten, piensan y desean las personas con esquizofrenia, muchísimo más allá que el diagnóstico. Vivir con esquizofrenia puede ser como habitar dos realidades al mismo tiempo. Por un lado está el mundo que todos vemos y por el otro, un mundo interno donde las voces, las imágenes o los pensamientos pueden tener un peso enorme, ya que para ellos sí es real. Bueno, pero algo que es muy importante es que estas experiencias no son cualidades ni características que definan a la persona. Detrás de cada síntoma que existe y de los cuales hablamos en los primeros episodios, hay alguien que intenta comprender qué es lo que le está pasando, que busca sentido y equilibrio y que muchas veces no le da sentido. Muchos describen sus voces no solo como algo aterrador, sino como algo que forma un diálogo interno. A veces son significados emocionales muy profundos. Por eso, más que temer estas voces, los terapeutas buscan ayudar a las personas a interpretarlas y a manejarlas, y obviamente sin juzgarlas. Imaginen lo difícil que debe de ser no solo saber que algo que escuchas o ves es real. Esa confusión es constantemente muy fuerte y genera mucha ansiedad, mucha tristeza, pero sobre todo mucha soledad. Y cuando a esto se le suma un rechazo social, el dolor se multiplica. Muchas personas terminan aislándose, no porque ellas quieran, sino porque temen a no ser comprendidas, a ser vistas como alguien raro, alguien que no tiene sentido en su propia cabeza. Y aquí es donde debe de entrar la empatía. No necesitamos entender si la persona que está viendo es real o no, sino que solamente podemos ver cómo acompañarlos sin tener que juzgarlos. A veces un gesto, una escucha o una simple frase de apoyo puede significar muchísimo para alguien que se siente invisible. Escuchar con empatía no significa tener miedo a todas las respuestas, sino ofrecer una presencia, preguntar, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? O simplemente decirle a estas personas, estoy aquí. Justo, y bueno, cuando una persona con esquizofrenia siente que puede hablar sin miedo, empieza a recuperar su voz y su fortaleza. Y este es un proceso y un paso muy enorme que te lleva hacia la estabilidad emocional. También los profesionales de la salud mental están cambiando su enfoque. Ahora se trabaja un poco más de un modelo de recuperación, donde se valora la experiencia y la voz del paciente. Porque nadie conoce mejor su mente que quien la habita. Y reconocer esto es fundamental para construir tratamientos más humanos y más efectivos. Detrás de cada diagnóstico hay una historia que vale la pena ser escuchada. Muchas personas han aprendido a convivir con sus voces, que estudian, que trabajan o que incluso ayudan a otros que están empezando el mismo camino. Historias donde la esquizofrenia no es el final, sino es una parte más del viaje, donde el silencio deja de ser el aislamiento y se convierte en una forma de introspección y la fuerza. Y pues esto es importante porque cuando no es así, las personas pueden llegar a su límite y los resultados no suelen ser nada efectivos. Y esas historias nos recuerdan que la recuperación no siempre se mide en la ausencia de síntomas, sino en la presencia del sentido, de las relaciones y de los propósitos. Porque todos necesitamos ser escuchados, literalmente absolutamente todos, incluso tú que estás escuchando, necesitamos ser escuchados, comprendidos y aceptados, incluso y especialmente en los momentos más difíciles, pero necesitamos como ese apapacho y esa seguridad de que están para nosotros. Hoy quisimos escuchar la voz detrás del silencio, esa que a veces la sociedad lo calla por miedo, por desinformación y por prejuicios. Y ojalá este episodio nos invite a mirar distinto, a reflexionar, a escuchar sin prisa y a entender que la empatía también puede ser una forma muy importante de tratamiento que todos como sociedad deberíamos de implementar y de sentirlo entre nosotros.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Psicolocos en Proceso. Nos escuchamos en el próximo capítulo donde seguiremos hablando de salud mental, justo con respeto, sensibilidad y esperanza.